Vamos a continuar en lo que llamamos a esta hora la escuela bíblica dominical. Vamos a continuar hablando sobre lo que es el indescriptible amor, que es ese título que hemos dado a estas clases. Y estamos en Primera Corintios capítulo 13. Ya hemos estudiado desde el versículo 1 hasta el 8, la primera parte. Hemos visto hasta donde el amor nunca deja de ser. La idea era ver la importancia del amor sobre todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios y el mismo ser de Dios. Hemos observado, por supuesto, el pasaje desde el punto del trabajo, desde la forma en que trabajamos en la iglesia, cómo usamos los dones. En el capítulo 12 y en el capítulo 14, el que antecede y precede al 13, son capítulos en donde Pablo está de alguna manera armando el tema de los dones espirituales. Desde el versículo 1 del capítulo 12, él dice, y acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. El problema con la iglesia de Corinto era que los dones estaban y ellos los conocían, sabían de todo esto, pero el problema era el servicio en la forma en que lo hacían. Su manera de hacer los dones era bastante desordenada. En el capítulo 12, de alguna manera, Pablo explica cuáles son los dones, de qué se tratan, cómo funcionan y compara a los dones con los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A la vez, de alguna manera, da una cierta descripción de esos dones y hace ver también que los dones son para el trabajo y servicio de los unos a los otros en la iglesia y en la obra del Señor. En el capítulo 14, Pablo lo que está haciendo es ordenar un poco el uso de los dones y hacer ver que ningún don es diferente al otro. Y eso ya lo hace también en el 12, comparando incluso con el cuerpo humano, que no todo el cuerpo es ojo, o es oído, o es mano, etcétera. Ahora, él está notando en el capítulo 14 el orden con el que debemos hacer y que hay dones incluso de más importancia que otros en el sentido para la edificación de la iglesia. En el capítulo 13, que parece un capítulo que está inserto sin sentido en el medio de estos dos, no es así, porque el amor de lo que Pablo está hablando, incluso él, si ustedes ven cómo comienza el versículo 1 hasta el 3, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor va a ser lo más importante para el servicio en la iglesia. Vamos a orar para ir viendo después el desarrollo de lo que nos queda el versículo 8 hasta el 13, si el Señor nos permite, lo vamos a terminar hoy al capítulo. Padre nuestro, gracias por este tiempo, por esta hora que nos permites estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de hacerlo y gracias también por quienes están escuchando, viéndolo y también podrán participar quizás en forma diferida después de todo lo que estamos hablando y compartiendo en este lugar. Oramos, nuestro Padre, para que nos ayudes y nos guíes, nos sostengas y nos des fortaleza espiritual y mental para poder de esa forma desarrollar lo que es el estudio de tu palabra en esta jornada. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como decíamos, el capítulo 13 de Primera Corintios es el capítulo importante y por eso está en el centro de los dos, porque el amar y el saber entender lo que quiere decir amar es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber cómo utilizar los dones, como lo dijo Pedro en su primera carta, en la multiforme gracia de Dios. En el versículo 2 del capítulo 13 dice, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera
toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En este último versículo, hasta incluso en la persecución, incluso en el tiempo difícil, en el tiempo incluso de llegar a ser un mártir por Cristo, si el amor no es lo que cunde más que todo en mi vida espiritual y en todo lo que es mi ser, entonces nada valdrá. Mi trabajo en la obra, mi trabajo como misionero en diferentes lugares, mi venir a la iglesia, mi incluso predicar, enseñar, si no hay un amor sincero detrás de todo ello, entonces de nada sirve. Pablo les estaba haciendo ver a los corintios que en el contexto de lo que vimos, capítulo 12 y capítulo 14, les está haciendo ver que todo don que ellos usen, no importa cuán significativo y visible pueda ser ese don, en los grados que pueda llegar a ser, con todo ello, eso sin amor no tendría ningún sentido. El problema de los corintios era que ellos estaban enorgulleciéndose como iglesia, porque es cierto, tenían todos los dones. Pablo les dice a ellos, nada os falta, lo tenéis, tienen todo, no pasa nada. Pero el problema era la actitud con la que servían en los dones. Nosotros hemos visto una descripción bastante rápida, pero lo suficientemente entendible en el estudio anterior, desde el versículo 4 hasta la primera parte del 8, sobre lo que es el amor, cómo debe vivirse el amor. Y solo voy a leer para refrescar la memoria para los que han podido escuchar vía WhatsApp este estudio, pero vamos a ver lo que dice el versículo 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En todo esto que hemos visto, sabíamos que en el amar implica muchas cosas, no solamente un sentimiento, no solamente es algo recíproco. El amor es algo que debe estar en todo momento, en momentos de angustia, de pruebas, tribulaciones, en momentos de contentamiento, de bonanza, de sosiego. El amor debe existir. El amor no puede dejar de ser. El amor siempre tiene que estar firme en cada uno de nosotros. En el versículo 8, en la primera parte dice, nunca, nunca deja de ser. No puede terminar el amor. El amor no puede ser algo que depende de las circunstancias. Yo sigo y si no, no sigo. Para Pablo era o todo o nada. Nos vemos al versículo 3 al final. De nada me sirve. Puedo llegar a hacer proezas espirituales en la obra. Puedo llegar a ser alguien grande y reconocido por muchos hermanos en la obra, pero sin amor, por lo menos delante de Dios, de nada valdrá. Posiblemente los hermanos nos den cierto crédito y de alguna manera en su humanidad, en su amor imperfecto, en su discernimiento no del todo claro, puede ser que nos den cierta honra por lo que podamos hacer. Pero Dios ve más allá de lo que ven los ojos humanos. Y como le dijo a Samuel cuando iban a elegir y ungir a David para ser rey, él le dijo, Jehová no mira lo que mira el ojo del hombre, sino mira el corazón. Hay que saber que servimos delante de un Dios que nos mira internamente primeramente, más de lo que nos mira en forma externa. Dios a nosotros nos está mirando siempre desde el corazón hacia afuera, no de afuera hacia el corazón. Es muy fácil aparentar y hacer un cristianismo de apariencia y de cierta sonrisa humilde
y de cierto amor, pero Dios sabe de qué manera estamos por dentro. Dios sabe cuáles son las actitudes verdaderas que tenemos dentro de nosotros. Por eso Pablo de alguna manera inserta este capítulo dentro del hablar que hace de los dones. Inserta este capítulo 13 para que los corintios y para que todos los creyentes en la historia nos diéramos cuenta que sin amor genuino que viene del Espíritu Santo, que viene de Cristo en nosotros, no vamos a poder servir correctamente en la obra del Señor. Es más, como hemos citado un pasaje importante en Efesios capítulo 3, versículo 17, que habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es importante que entendamos que el amor no es algo así nomás que nosotros vamos a aprenderlo de la noche a la mañana. Será algo muy difícil, algo que nos llevará cierta cantidad incluso de años en la vida cristiana. Aprender la Biblia puede ser que en 1 año, 2 años aprendamos mucho. Aprender algunas cosas de la obra, incluso evangelizar, incluso servir en ciertas áreas de la iglesia. Por supuesto, puede ser que lo aprendamos en cuestión de 2 o 3 años, pero el verdadero amor, el verdadero sacrificio por los hermanos, la verdadera entrega por Dios en todo nuestro ser, darle todo lo que somos a Él, no es algo sencillo. Demanda renuncias muy importantes de nuestra vida. Demanda incluso que nosotros estemos dispuestos a perderlo todo. Como decía Pablo, todo lo tengo por basura. Nada ya le importaba. Todo lo tenía, dice él, por estiércol, el estatus, la cultura, todo lo que era su nación, no le importaba nada. Cristo era todo. Cristo era lo único que tenía valor en su vida, y todas las capacidades espirituales que Dios le había dado, que Cristo le había dado a Pablo, las utilizaba a pleno al servicio de la iglesia. Eso, hermanos, es amor. Eso es verdaderamente empezar a entender que amar va más allá simplemente de cumplir, de ser siempre una persona casi perfecta en todo lo que se hace, tener el pleno conocimiento. Amor implica incluso, como vimos, paciencia, implica también soportar, implica también el estar siempre al servicio, en sufrimiento si fuera necesario, pero no importa, uno sigue en benignidad para con todos a pesar de. Y veíamos también en el estudio anterior, y con eso íbamos terminando, en Lucas capítulo 6 a partir del 35. Amarás a tu enemigo, amarás a los que os persiguen, decía Jesús, amarás a los que mienten de vosotros, a los que os vituperan, y a tantos que hay que amar que a veces no merecen. Pero como decía Pablo también en Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera mostró su amor nuestro Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie de nosotros merecía que Cristo muera por nosotros, pero Él murió, Él nos salvó por amor. Realmente vino, vivió y murió por amor a cada uno de nosotros. Bueno, cuando vamos empezando y viendo lo que sigue, pareciera como que entramos a otra área, pero no deja de estar el amor en medio de todo ello. Leamos desde el versículo 8 hasta el 13 para entender lo que vamos a hablar en forma breve hoy. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, volvemos a empezar con la misma frase que terminamos el estudio anterior. El amor nunca deja de ser, tanto para el servicio en la iglesia, el servicio entre hermanos, para lo que es nuestra vida con Dios. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con tus pensamientos, con todo, dice Jesús, que es el primer y gran mandamiento. También vimos a través de Pablo, por supuesto Jesús en 22:39 de Mateo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ese amor al prójimo, Pablo lo describe de una manera un poco más ampliada, en forma breve, pero está más ampliada, en el capítulo 5 de Gálatas, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es importante, hermanos. El amor nunca debe dejar de ser. Nosotros fuimos llamados a una libertad no para servirnos a nuestro beneficio, no para encontrar el beneficio para nuestra vida espiritual, sino para encontrar el beneficio en las vidas espirituales de los demás. Obviamente nuestra vida espiritual crece, nuestro conocimiento y entendimiento en la relación con Dios y con los hermanos crece cuando el amor de Cristo nos constriñe. Cuando el amor del Espíritu Santo, como vimos en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el don, el amor de Dios se ha derramado en nosotros por el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que ama a través de nosotros y muestra ese amor, entonces empezamos a entender lo que significa el amor de Dios en nosotros. No es nuestro amor el que debe fluir, no es nuestra capacidad de amar la que debe fluir, sino el amor de Cristo a través del Espíritu Santo por medio de nosotros. Es importante que entendamos esto muy bien. Ahora, como los corintios estaban muy, pero demasiado ensimismados en dos dones, a ellos les interesaba demasiado dos dones principales y que algunas iglesias en el día de hoy también de alguna manera se enfocan en esos dones y no se dan cuenta que hay muchos más. Y era el don de la profecía y el don de lenguas. En el versículo 8, después de el amor nunca deja de ser, Pablo dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Ahora, nosotros vamos al capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 3, y Pablo dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo de alguna manera va a explicar y ampliar el concepto de la profecía en la iglesia. Pero en el versículo 3, él da una regla muy clara de la profecía en la iglesia, porque para muchos la palabra profecía solo significa decir algo para el futuro o algo revelado por Dios que por ahí uno puede incluso salirse de la Biblia. Sin embargo, Pablo hace ver que la profecía es para edificación de la iglesia. No quiere decir que siempre la profecía va a ser algo hacia futuro. Y quiero decirles algo, hermano, como vamos a ver en los versículos subsiguientes del capítulo 13. La palabra profecía no tiene la connotación solamente de dar algo al futuro, de decir algo que va a pasar
y que va a ocurrir en el futuro. La palabra profecía, principalmente en la iglesia de Cristo, en el nuevo pacto, tiene el énfasis de edificar y exhortar a la iglesia y consolar. ¿Bajo qué forma? Bajo profecías escritas y establecidas ya por Dios y que no se van a dar ninguna más. La última profecía, la última revelación futura que ha dejado nuestro Señor Jesucristo es el libro de Apocalipsis. Hasta ahí llegó la profecía. Y quiero decirles, ¿saben qué? Es más que suficiente. Porque la profecía de Apocalipsis, en los 2 últimos capítulos, termina con algo tan futuro, tan más allá y lejano a nosotros, que va hasta lo que va a ser la nueva Jerusalén y el estado eterno final al que llegarán todos los hijos de Dios. ¿Para qué buscar más profecías a futuro si la Biblia ya nos habla más allá incluso del milenio, más allá de la segunda venida de Cristo, más allá incluso de lo que va a ser el gran trono blanco? ¿Para qué quiero buscar más profecías? Si son suficiente el consuelo que me da cada una de ellas, que un día la justicia de Dios se hará en la tierra, que un día Dios pagará a los impíos por su impiedad, e incluso me edifica y me exhorta a seguir adelante, me anima. Esto es exhortar, no es retar y amonestar, exhortar. Exhortar es levantar el ánimo de la iglesia para que la iglesia siga trabajando bajo la inspiración, bajo el sentir de lo que nos espera al futuro, que nos animemos y fortalezcamos en la palabra de Dios para seguir adelante. Eso es exhortación. La palabra profecía, de alguna manera, entra a otro aspecto en la iglesia, en el nuevo pacto, que no es quizás tan enfocado como era en el Antiguo Testamento, cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas y todos los que habían profetizado hacían profecías a futuro en los postreros días. Esto, aquí Jehová habla y dice tal y tal cosa. Es cierto, algunas profecías que hicieron estos profetas eran bastante locales para el momento, pero muchas de ellas ni siquiera se cumplieron aún en Israel. Muchas profecías de las que hicieron los profetas del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con la iglesia, sino tienen más que ver con la nación de Israel, su presente al momento del profeta y su futuro también, que sería más allá de lo que era el tiempo del profeta y de esa generación a quien el profeta hablaba de parte de Jehová o de parte de Dios. Es importante que nosotros entendamos que cuando Pablo dice, pero las profecías se acabarán, hay que entender que ¿cuándo se acabarán las profecías? Hay profecías que se han acabado, hay profecías que ya han dejado de ser necesarias, pero nos dejan a nosotros una garantía que por haberse cumplido, sabemos que las que siguen y no se han cumplido, se van a cumplir. Esto es lo bueno porque aunque la profecía se haya cumplido, sigue siendo de edificación para la iglesia, sigue siendo para ayuda de la iglesia, para exhortación y para consolación. Si Jesús vino en su primera etapa y cumplió más de 300 profecías, ¿no será que las que siguen para llegar a las más de 580 que solo están flanqueadas hacia la persona de Cristo, no se cumplirán? Creo que sí. Eso me consuela, eso me exhorta, eso me hace ver que Dios es veraz y que Dios va a cumplir. Pero es cierto, llegará el momento hasta que la última profecía se cumpla. Dios dirá cuándo será el momento, cuándo será el tiempo del cumplimiento de esa última profecía, pero las profecías cesarán. Muchas todavía quedan en vigencia, muchas están a futuro a cumplirse, muchas se han cumplido en una totalidad que se llama 100%. No es del 99%, 100% se han cumplido profecías en relación a Cristo y en relación a la nación de Israel e incluso en relación a la iglesia, algunas de ellas. Son muchas profecías en la Biblia. Son quizás más de 1000, pero hay que entender, hermano, cada una de ellas tiene su valor incalculable en el pensamiento de Dios y para la iglesia debería ser así, para la nación de Israel debería ser así también. Pero
llegará un momento que todas las profecías se van a acabar. No va a haber más ninguna profecía que sea necesaria que se cumpla, sino quedarán quizás en el recuerdo de nuestras mentes de cómo Dios en su veracidad, a su tiempo y a su momento, cumplió cada una de ellas. Las lenguas, dice, y cesarán, perdón, las lenguas, dice el versículo 8 a la mitad del versículo. Ahora, quiero que entendamos una cosa en relación al término lenguas. La Biblia usa la palabra lenguas, lo que hoy modernamente nosotros usamos idiomas. En ninguna parte de la Biblia, y atendamos bien a esto, en ninguna parte de la Biblia se hace ver que las lenguas son algo inentendible. Todas las veces que vamos a ver la palabra lengua son idiomas que se hablan en situaciones, ¿cómo podríamos decir? Específicas, pero a la vez extraordinarias, en donde las personas que estaban escuchando el mensaje no hablaban el idioma del que predicaba el mensaje. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando vamos al pasaje más conocido sobre el tema de lengua, que es Hechos 2. Pedro comienza a predicar y comienza a decir que cuando recibieron al Espíritu Santo hablaron en lenguas. Cuando dice que hablaron en lenguas, si seguimos la lectura del capítulo 2, vamos a llegar a los versículos avanzado el mensaje de Pedro, o cuando Pedro va a empezar a hablar. Antes de eso dice que todos dijeron de la multitud que estaban hablando en las lenguas que hemos nacido, y se nombran esas lenguas. Lenguas del continente africano, lenguas del continente asiático y lenguas del continente europeo, porque eso era el mundo de entonces. Todavía América no había sido conocida, no había sido descubierta, y Oceanía y otros continentes no se habían todavía conocido. La Biblia está centrada principalmente en Europa, Asia y principalmente norte de África. Pero es importante que nosotros entendamos que todas las lenguas de Hechos 2 fueron lenguas en las cuales se conocían, y de alguna manera podemos decir que se tradujo el mensaje de Pedro a todos esos que estaban oyendo. Nosotros vamos mirando el libro de Hechos, y después que la iglesia trasciende más allá de la nación de Israel, que es a partir del capítulo 8 de Hechos, a excepción del capítulo 10 y en una oportunidad en el capítulo 20, nosotros no vemos más el tema del uso de lenguas para la predicación del evangelio, porque el evangelio a través de Pablo, que hablaba varios idiomas, no solamente el hebreo y el griego y el arameo, sino que él también hablaba varios idiomas europeos, principalmente hacia donde él va en sus viajes y hacia lo que era Asia Occidental. Pueblos que no hablaban ni griego, ni hebreo, ni arameo, pueblos que hablaban otras lenguas, latín, que también hablaba Pablo, pero otras lenguas que Pablo, gracias a Dios, sabía. Él mismo le dice a los corintios: hablo más lenguas que vosotros, hablo muchas más lenguas que ustedes, no tengo problema, pero prefiero hablar pocas palabras en lengua conocida que 10.000 en lengua desconocida, dice Pablo. Entonces, es importante, esto lo explica todo en el capítulo 14, usted lo puede leer y puede confirmar esto. La palabra lengua estaba dirigida, o las lenguas estaban dirigidas principalmente no a los creyentes, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay iglesias en donde las lenguas se las quieren usar entre los creyentes como una oportunidad de mayor espiritualidad, como que quien habla en lengua tiene al Espíritu Santo y quien no ha hablado en lengua no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Esto es un craso error. Quiero decirles algo. Vayamos al capítulo 14 al versículo 21. Y dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, hablando de Israel, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, y fíjense a quién, no a los creyentes, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Entendemos? Si en una iglesia a mí me dicen que para que yo tenga el Espíritu Santo, la señal va a ser el hablar en lenguas, entonces estamos perdidos.
Porque todos los que tienen que ver esa señal de hablar en lengua son incrédulos. Porque la señal de las lenguas jamás ha sido hecha para los creyentes. Ha sido dada para los incrédulos. A todos los que Pedro había hablado en Hechos capítulo 2, a los que Pedro habló en el capítulo 10 y a los que Pablo habló en el capítulo 20, cuando se habla que hubo lenguas también, a todos ellos habló y eran incrédulos, se les estaba predicando el evangelio para que se arrepientan de pecado. Quiero aclarar esto porque también es necesario que entendamos por qué cesarían las lenguas. ¿Por qué Pablo dice que las lenguas van a cesar? O sea, quiere decir los idiomas para la predicación del evangelio. A esto se está refiriendo a que el evangelio sería dejado de predicar. Porque entendamos una cosa, la palabra de Dios iba a comenzar en los diferentes, a través principalmente de Pablo y por supuesto algunos otros apóstoles como Juan que hablaban algunos otros idiomas, iba a llegar en sus propios idiomas. La palabra de Dios comenzaría a correr por el imperio romano en la antigüedad y llegaría y trascendería más allá incluso de lo que es la nación de Israel y hacia el Medio Oriente. Por eso Pablo hace ver las lenguas cesarán, porque la palabra de Dios, aunque viene originalmente del hebreo, del arameo y del griego, sería traducida a lenguas, tanto hablando verbalmente del evangelio en la antigüedad, como también posteriormente en lo que sería la traducción escrita. ¿Qué queremos decir con esto? Que se traduciría la palabra del Señor en forma escrita y eso haría que todos pudieran escuchar y entender en su propia lengua, en su propio idioma, la palabra de Dios. Las lenguas, diciendo que hoy no le daría un don de lenguas a alguien que va a un lugar donde posiblemente Dios quiera usar ese don. Fue en la antigüedad. Al principio, acordémonos, ese es un don de señal, así como el don de los prodigios, de las sanidades y de los milagros, eran dones de señal. El interpretar lenguas también era un don de señales. Ahora, es interesante lo de intérprete de lenguas. El intérprete de lenguas es lo que a predicar, que hablara solo inglés. Si hubiera un traductor, entonces esa persona es el intérprete de esa lengua, el intérprete de lengua. Estaría alguien traduciendo al español para que hablan español pudieran entender y comprender. Pero o hablar a ruso, hablar a ucraniano, hablar a cualquier idioma que hablara, porque si no, no edifica a la iglesia. No ayuda en nada, dice Pablo en 1 Corintios 14. No sirve. Si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, dice, calle en la congregación. Así que si en una iglesia alguien va y están hablando y diciendo un montón de balbuceos y nadie entiende, esa gente tiene que callarse. Esa gente no debe hablar, porque nadie les entiende, porque no hay nadie que interprete esas lenguas. Eso es lo que dice Pablo. Por eso, las lenguas, ¿por qué cesarían? Porque cumplirían ya su rol como dones. Nosotros vamos a Hebreos, capítulo 2. Y es un interesante pasaje que el autor de los Hebreos nos hace notar aquí. Versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los apóstoles, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahora, fíjense, confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron a Jesús? Que fue el que primero comenzó a anunciar la palabra del Señor, el Evangelio. Los apóstoles
Los discípulos que después se convirtieron en apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Ahora dice que estos eran señales, hermanos. Cuando la Biblia usa la palabra señales en relación a prodigios, milagros, en el caso de incluso sanidades y lo que era el tema de las lenguas, son señales. Eso quiere decir que es algo que ocurre en un cierto tiempo para confirmar y dar a entender que el testimonio de ciertas personas a quienes Dios encomendó una causa se cumple, y son ellos los testigos en este caso de lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2. Es importante que las lenguas iban a cesar porque era necesario que entrara ya la predicación del Evangelio en sí en cada idioma. Dios, el Evangelio en el Nuevo Pacto no limitó solo al idioma griego, no limitó arameo o hebreo, sino que lo publicó en diferentes idiomas. La inspiración de las Escrituras, la inspiración a los santos hombres de Dios, sí la limitó al idioma hebreo, parte en arameo del Antiguo Testamento, y al idioma griego en el Nuevo. A eso sí, pero la predicación, la publicación del Evangelio se hizo en muchísimos idiomas desde la antigüedad. La traducción de la palabra verbal no fue algo sencillamente que ocurrió a partir del siglo XVI, cuando vinieron una gran cantidad de traducciones a diferentes idiomas. Sí, de las Escrituras vinieron, pero la publicación en diferentes idiomas del Evangelio en forma verbal fue traducida desde el comienzo de la Iglesia de Cristo. Desde que Pedro hace el primer mensaje de la Biblia se tradujo a lenguas distintas, pero ese don de lenguas terminó con el ministerio apostólico. Cuando murió el último apóstol no fue más necesario, porque la palabra de Dios ya estaba escrita y era posible traducirla, era posible proclamarla en el idioma en que la gente había nacido, en la cultura que hablaba, que se movía y que hacía todas sus labores. Ahora, dice, y el conocimiento se acabará. Esta palabra parece algo un poco contradictorio, porque nosotros sabemos que el conocimiento de Dios es eterno y es inmenso. Ahora, es cierto que el conocimiento que nosotros tenemos ahora es muy limitado. Ese conocimiento que nosotros por ahí queremos llegar más allá, podemos usarlo, podemos llegar y avanzar, estudiar, escudriñar la Escritura, y seguiremos adquiriendo conocimiento. Pero es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que el conocimiento que nosotros acá tenemos, que acá logramos, se va a acabar. Porque cuando lleguemos más allá, porque dice Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos, no conocemos todo, no llegamos a todo. Y dice, en parte profetizamos. ¿Por qué en parte? Porque ya hay mucha profecía que se ha cumplido, pero seguimos viendo que hay profecías. La palabra profecía es como decir historia adelantada, historia que está adelante de nuestra historia pasada y de nuestro presente. Eso es la profecía. Es algo que está escrito ya, pero que no se ha cumplido. Es algo que solo Dios puede hacer. Solo Él tiene esa capacidad de verdaderamente poder realizarla, y que no será. Muchos hablaron de profetas que han salido a lo largo de la historia. Algunos de esos conocidos, por ejemplo, y muy famoso, es Nostradamus, que aunque en varios siglos atrás ha escrito y ha hecho dibujitos y planitos y demás cosas, y la gente dice, Nostradamus hizo esto. Pero, hermanos, la profecía bíblica tiene un cumplimiento de 100%, no en parte. No es algo. Nosotros, por ejemplo, aunque estudiamos profecía y aunque estudiamos temas del futuro, no conocemos exactamente las circunstancias exactas en que se van a dar. Sabemos que se va a producir un evento, este y aquel, pero no sabemos el momento en que se va a producir y no sabemos en qué circunstancia y qué habrá. Sí podemos vagamente entender que puedan suceder ciertas cosas, podemos hacer incluso hipótesis, pero el momento en que se va a cumplir la profecía no sabemos el estado en que estará el mundo, aunque sí hay ciertos
ciertas señales que el Señor nos da en su palabra para decir, por ejemplo, cómo estará el mundo cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cómo estará el mundo cuando venga la segunda venida de Cristo. Pero yo no estoy ya en la segunda venida de Cristo, no estoy ya en el milenio. Puedo describir lo que será el milenio, pero no sé exactamente cómo es el milenio porque todavía no estoy en él. No sé si entienden lo que quiero decir. Por eso profetizamos en parte. Podemos vislumbrar el futuro. Podemos ver el futuro que la palabra de Dios nos está mostrando. Podemos estudiar y edificarnos, exhortarnos y consolarnos con la profecía. No cabe duda. Pero por eso en parte conocemos. El conocimiento, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo será acabado? Ojo que la palabra acabado acá no quiere decir que va a terminar, sino que va a quedar en su manera perfecta, en su manera completa, en su manera abundante. Pero cuando venga, dice, lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Entienden? La palabra acabar es como cuando usted construye algo y dice, ahora le doy el acabado. Así se usa esta expresión. Ahora le voy a dar el acabado total, lo que va a ser el alimento, quizás se le va a dar algún tipo de ya hermoseamiento final para que quede completa la obra que estamos haciendo. Un trabajo que vamos a hacer, quizás algún constructor que hace una casa, hace toda la parte bruta, ya uno va vislumbrando lo que pasa en esa casa, uno va viendo cómo va a ser la casa, ya se imagina lo que se le va a colocar, pero el albañil o el constructor, después que termina todo lo bruto, comienza a hacer lo que se llama el acabado, un revoque fino, comienza a dársele después el color de pintura, el techo se le va dando ciertas terminaciones para que quede todo simétrico, lindo, bien hecho. Todas esas cosas se le da el acabado. La palabra acabar acá, el conocimiento se va a acabar en el sentido que se va a terminar, sino que se va a completar, va a llegar a un perfeccionamiento total, en donde vamos a ver lo que Dios veía en su mente y en su pensamiento y lo tenía en su planeamiento eterno. Algo que nosotros no podemos ver con nuestra mente limitada y porque Dios no nos quiso revelar completamente, pero Él sí lo tiene en forma perfecta. Él sabe desde el momento que sucederá esa profecía, que se cumplirá, Él sabe perfectamente cómo será. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo de alguna manera le está haciendo a los corintios, son criaturas que están usando los dones para jugar, para hacerse los importantes como los niños, que uno tiene un juguete así, el otro tiene un juguete así, cada uno de los niños se está jactando. Yo tengo esto, yo tengo aquello, mirá lo mío, mirá qué lindo, mirá que esto y aquello. Hermanos, en la iglesia, el servicio, el conocimiento, el entender la palabra de Dios, el descubrir nuevos misterios y nuevas revelaciones que la palabra de Dios nos va mostrando de acuerdo a la madurez en nuestra fe. Hermanos, no es para que nosotros como niños empecemos a jactarnos uno delante de los otros, sino que eso debe perfeccionarnos a nosotros. Debe empezar a ayudarnos a crecer, a ser más hombres espirituales que niños espirituales. Dice Pablo, sed en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay cristianos que muchas veces siguen como niños toda la vida. Son criaturas espirituales y no son verdaderos hombres espirituales de las hermanas. Son niñas, niños espirituales en la iglesia que siempre están cuchicheando y tonteando en la iglesia y están 40 años en la iglesia y no crecen. Siguen en tonteras, en idioteces a veces que no tienen ningún sentido y lo único que hacen es atrasar la obra del Señor y no hacer crecer la obra del Señor. No quieren pasar más allá de la niñez espiritual. Están contentos solamente con venir a la iglesia, con escuchar la palabra de Dios, irse a la casa y así siguen toda la vida de creyente que tienen. Esto no puede ser así. Esto no puede seguir siempre. Pablo dice, cuando yo era, tiempo pasado el verbo ser, cuando yo era niño, otra vez pasado, hablaba como niño.
Otra vez pasado, pensaba como niño. Cuarto pasado, juzgaba como niño. Pero dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé, otra vez pasado, quinto pasado, dejé lo que era de niño. ¿Entendemos? Cuando nosotros no crecemos en lo espiritual, cuando nosotros no le damos al Señor lo que Él merece y no crecemos, no abundamos en lo espiritual, conociendo la palabra de Dios, empezando a orar cada vez más, empezando a vivir más vida incluso cotidiana, vida familiar, vida matrimonial, vida de trabajo, vida de empresa, vida de estudiante, de lo que sea que hacemos, si nosotros no empezamos a madurar en nuestras actitudes para con los demás, porque madurar en las actitudes es esto que dice en el versículo 4 hasta la primera parte del 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, sino se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, perdón. Si en nosotros el amor en algún momento deja de ser, y sé que hay pruebas, luchas y tribulaciones en nuestra vida que a veces nos hacen a nosotros pensar y queremos dejar, como dicen algunos, colgar los guantes, tirar los trapos y dejar todo y irnos a nuestro confinamiento espiritual. Esto no es amor, hermanos. Esto es haber permitido que el amor deje de ser. El amor no deja de ser en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero cuidado que en usted deje de ser. Cuidado que en usted sí puede dejar de ser. Usted puede ser como un niño caprichoso que cuando no le gusta algo, ya se va, se encierra y hace lo que quiere. No quiero hacer más esto ni quiero hacer aquello. Basta. A mí no me molesten más. Eso se llama caprichismo espiritual. Y de estos hay mucho en la iglesia. Muchos de los que se llaman los ofendidos, que no perdonan, los que dejan que la raíz de amargura crezca en ellos y no el amor de Cristo y el amor del Espíritu Santo en ellos. No maduran en el fruto del Espíritu de Dios, sino maduran en sus propias incongruencias espirituales que no sirven en la obra del Señor, no sirven en una familia, no sirven en un matrimonio, no sirven en un ambiente en donde trabajamos, en un lugar donde estudiemos, no sirven. Pablo hace ver que el que es niño nunca aprende a amar, nunca entiende lo que es la profecía, nunca capta realmente lo que es el verdadero conocimiento, nunca acaba, nunca se pule, nunca se termina bien su vida espiritual, nunca crece a un punto en que verdaderamente, maduramente, deja de ser niño y comienza a ser un hombre en lo espiritual, una mujer en lo espiritual. Versículo 12. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. Porque ahora vemos por espejo oscuramente. No sé si usted se dio cuenta, hoy tenemos espejos bastante, podríamos decir casi perfectos, y hay espejos incluso para ciertas cosas que se pueden hacer, espejos que amplían nuestra imagen, espejos que dan ciertos aspectos, se usan para nuestra imagen, y está el espejo común y corriente que todos tenemos, pero usted sabía algo, no sé si se dio cuenta alguna vez, pero un espejo nunca le da la imagen exacta que usted tiene. Solo el ojo humano de otra persona ve quién es usted, cómo es usted perfectamente. Aunque el espejo da, podríamos decir, un 95, 97, 98% de su imagen cuando usted se pone frente a él, porque quiero serle sincero, usted, y puede ser que usted diga, nada, pero está hablando demasiada tontera, hermano, pero ¿sabe qué? Usted, su imagen exterior, su imagen exterior, solo la conoce por espejo o por lo que le dicen los otros. Porque sus ojos solo miran para adelante.
Usted puede ver parte de su cuerpo cuando se mira, se observa y todo, pero su rostro nunca lo puede ver a menos que sea enfrentado a un espejo o porque otro le está viendo a usted. Porque si hay algo que el ojo no puede ver, es su cara. El ojo no puede ver, por ahí, si usted tiene un poco medio larga la nariz, va a ver la punta de la nariz. Cuando empieza a observar y centra sus ojos hacia la nariz, porque es lo que más sobresale de la cara. Pero su frente, sus párpados, su bucal alrededor, las mejillas, todo lo puede ver solamente por espejo. Por eso Pablo dice, porque ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Por qué oscuramente? Porque usted no se puede ver completamente. Estamos hablando de algo físico, pero también hay algo que usted tiene que saber, y hay un espejo espiritual, y se llama la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 1, si quieren acompañar, si están mirando el video, vamos a Santiago, capítulo 1, y creo que esto nos va a explicar un poco mejor. Vamos a versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente. Vamos al versículo 23 para darle contexto. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera ¿en qué? En un espejo su rostro natural. Nosotros no podemos considerar nuestro rostro por nuestros ojos. Necesitamos sí o sí el reflejo o la imagen del espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Entendemos? Si nosotros nos escudriñamos, nos observamos a través de lo que la palabra de Dios nos refleja, entonces seremos bienaventurados. Empezaremos a cumplir, pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, dice Santiago. Nosotros vemos oscuramente porque la palabra de Dios o Dios mismo sabe todo de nosotros. Y a través de su palabra nos va a juzgar el día de mañana. Nos va a decir quiénes éramos realmente. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré cómo también soy. No dice seré, sino soy conocido. Usted puede decir muchas cosas de usted, pero Dios un día le dirá lo que es y era usted. Dice la Biblia también allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y se manifestará lo que hemos sido en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, nosotros no podemos dejar de pensar que hay alguien que va a escrutar. Así como el espejo nos muestra cuán feo o lindo seamos, cuán interesante sea nuestra imagen corporal, cuán gordos o delgados seamos, cuán robustos o por ahí lánguidos podamos ser, el espejo va a mostrar lo que somos, aunque no en una manera 100% perfecta, pero casi perfecta. Quiero decirle, Dios a usted le va a reflejar y le va a hacer ver lo que usted verdaderamente es. Dios le va a mostrar un día quién fue para Él y qué hizo usted para Él. Bueno o malo lo que haya hecho, Dios le hará ver y le mostrará quién ha sido usted. Sé que la gracia de Dios es grande y quizás Dios no quiera mostrarnos porque nosotros también en nuestra indignidad frente a su presencia no vamos a querer saber de lo que hemos sido, porque reconocemos que muchas veces fallamos y fracasamos delante de Dios. Pero esto es algo que nosotros debemos reconocerlo ahora. Pero igual con todo ello no nos conocemos totalmente como nos conoce Dios. No nos conocemos. Versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es
¿Por qué? Vamos a verlo. Y ahora permanecen, dice la fe. Ya no dice las lenguas, no permanece la profecía, no permanece una y otra cosa, el conocimiento y el juicio. Ahora dice permanecen la fe. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que vamos a ir al cielo? Porque tenemos fe. ¿Por qué creemos que se va a producir el arrebatamiento de la iglesia? Porque tenemos fe, que así será. ¿Por qué creemos que va a haber una segunda venida de Cristo y los santos vendrán con Él también? Por la fe. Usted no vio esas cosas, pero lo cree. Está bien, la palabra nos dice, pero ¿por qué tengo que creer en la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que despierta, dice la Biblia, la fe. Pero ¿quién está detrás de la palabra de Dios? ¿Quién incentiva mi fe para que crea, para que espere, como dice, la esperanza, tenga esa esperanza que verdaderamente Dios vendrá, que Cristo vendrá, que seremos llevados en el arrebatamiento de la iglesia, que seremos un día, o estaremos, perdón, con Él algún día? La fe y la esperanza. La fe fundamenta mi esperanza. La esperanza es eso que yo no veo. La fe es eso que yo no veo, pero sé que está ahí. Eso permanece. Eso es lo que tengo. Aunque no conozca todo, aunque no sepa todo, aunque no haya madurado plenamente en la fe, aunque quizás no haya alcanzado, como dice Pablo a los filipenses, no que no haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hermanos, Cristo nos llamó a la salvación. Cristo nos llamó para que lleguemos a la salvación, pero también nos llamó para una vida que se va a ir perfeccionando, que va a ir creciendo, debe ir creciendo. Pero nosotros, aunque no vemos todo lo que nos espera, ese supremo llamamiento terminará cuando estemos frente a la presencia de Él. Cuando estemos verdaderamente ahí, en lo perfecto. Cuando lleguemos a todo lo que es acabado, a todo aquello que Dios tenía prometido, mejor dicho, tiene prometido para todos nosotros. Pero hay algo que va a permanecer y que es eterno, porque quien es la fuente de ello es eterno, y es el amor. Es el amor. La Biblia dice que Dios es amor. El amor no puede ser fe y no puede ser como la esperanza, que tienen un límite. Tienen un límite hasta que venga lo visible. Pero el amor es algo que en Dios no muere, Dios es eterno, Dios no se acaba, Dios es infinito. Dios es amor y el amor de Dios es el que debe constreñirnos, el que debe enseñarnos y el que nos debe hacer multiplicar nuestra fe y esperanza en lo que Él ha dicho. El amor permanecerá en el cielo, permanecerá en la nueva Jerusalén, permanecerá en la vida eterna. Nunca se acabará porque Dios no se acaba. Por eso, el más grande es el amor. Es un amor indescriptible de Dios. Es un amor que nosotros no podremos nunca llegar a entenderlo, llegar a comprenderlo, porque el propio Pablo dijo, para que seamos plenamente capaces de comprender el amor, la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Es imposible. Cristo es eterno igual que el Padre. Nosotros difícilmente logremos encontrar, pero gracias a Dios vemos por lo que ya entendemos de Él. Muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es grande para con nosotros. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En tus manos encomendamos tu palabra que sea grabada en nuestros corazones. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo. Y gracias, Señor, por habernos ayudado a conocer un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.